al Señor ayer también por haber podido participar, de poder estar con Nico. Y bueno, gracias al Señor lo vi, lo estaba como débil, pero bueno, que el Señor lo esté tocando en esta mañana, su mano ahí, los médicos, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén, gloria a Dios. Y bueno, también quería agradecer al Señor con una palabra, compartir una palabra. Y estamos viendo sobre lo que es la unidad, sobre el fundamento y tantas cosas que son tan necesarias para la edificación de la iglesia, ¿no? Y veíamos que nosotros teníamos un solo maestro, un apóstol Pablo, que es nuestro maestro, que fue levantado para nosotros, para los gentiles, para que nosotros pudiéramos ser participantes juntamente con él de esta abundante gracia. Gracias, Señor, aleluya. Y hay mucha gente que no se da cuenta, no puede ver qué importancia que tiene, que nosotros somos participantes con él de esta gracia, hermano. Y no la aprovechan, no la disfrutan a la gracia, porque la gracia de Dios es Dios mismo, ¿no? La gracia de Dios es Dios siendo la gracia. Y bueno, y hoy Él está en nosotros y tenemos ese privilegio de tener Gracias, la vida de Señor. Dios en nosotros. Gloria a Dios. Y veíamos cómo el apóstol Pablo fue tan delicado con las enseñanzas. Mayormente en las cartas que él dejó, siempre se dirige a los que edifican. A los que edifican. Igualmente toda la congregación es edificada, pero él siempre se refiere a los que edifican, a los que están para poder llevar a cabo el propósito de Dios, a los que son edificadores, a los que dan la palabra a los hermanos que van a ser transformados, que van a ir siendo parte también del cuerpo de Cristo para poder manifestar la vida que está en ellos, ¿no? Porque el problema más grande que Pablo tiene, la contra, no eran los que iban siendo edificados o los santos, sino aquellos que estaban al frente de los santos, que introducían malas enseñanzas. El problema no eran aquellos que eran enseñados, sino los que dan enseñanza. Y ese es hasta el día de hoy sigue siendo el eterno problema. Sí, Señor. Que son los que dan la enseñanza, no los que reciben, porque los que reciben ellos son víctimas de la mala doctrina. Y como decía un día, me acordaba lo que nuestro pastor decía, ¿cuánto daño le hicieron a él? Y sin querer hacerle daño, le hicieron mucho daño, dice, por no haberle enseñado la sana doctrina de un principio, muchos años vivió sufriendo tortura, porque todo era prohibido. Y nosotros ahora vemos que por medio de Jesucristo podemos disfrutar de una vida tan placentera y diferente, siempre y cuando sea en el Señor. Entonces quería compartirle en el libro de Corintios. Voy a leer, porque estos son cartas, después el Señor me va a dar para poder, en otro momento, quizás poder explayarnos un poquito más, pero si usted tiene, dice Pablo, que cómo podemos entender, leyendo. Tenemos que ser más leedores de la Biblia, con una mente humilde, pidiéndole al Señor que nosotros queremos entender, que queremos ser revelados, porque este evangelio es por medio de la revelación. Siempre decimos lo mismo, sin revelación no hay práctica. Este evangelio se practica por medio de que cuando no es revelado. Antes que no sea revelado, seguimos cometiendo los mismos errores que antes. Tratamos de ser mejores personas, tratamos de cambiar nuestro carácter, tratamos, y no lo logramos porque no nos ha sido revelada la palabra a nuestro espíritu. Cuando la palabra de Dios es revelada a nuestro espíritu, que nosotros somos sanados por medio de la llaga de Jesús, descansamos. Ya no tratamos de creer que somos sanados, sino ya estamos convencidos que el Señor se llevó nuestras enfermedades. Ahí descansamos. Así también con nuestro carácter. No tratamos de ser mejores ni cambiar nuestro carácter, sino que cuando la palabra de Dios es revelada a nuestro espíritu, que nosotros somos nuevas criaturas creadas en Cristo Jesús, que el hombre viejo del carácter malo murió, entonces ya descansamos y creemos lo que Dios dice, que ahora vive Cristo en mí. Entonces, hasta que la palabra de Dios no nos es revelada, este evangelio de Pablo es un evangelio de la revelación. Y la revelación no es algo mágico que usted lo va a obtener porque sí, sino es porque busque ser revelado. Señor, Dios dice que los oídos del Señor están siempre ahí atentos a las peticiones. Señor, yo necesito entender, necesito descansar, necesito disfrutar del evangelio. Señor, yo viví una vida agotada, ahora quiero vivir una vida en reposo. El Señor siempre dijo, venid a mí los que estén cansados, y seguimos cansados, luchando por tratar de ser mejores personas y de poder ser agradable a Dios. Y nosotros no manifestamos la fe, no podemos manifestar la vida de fe, manifestamos una vida
sin querer de obra, porque tratamos de obrar nuestra vida. Entonces dice que sin fe es imposible agradar a Dios, para que Dios pueda hacer una realidad en nosotros eso y sorprendernos, ¿no? Que nosotros hemos sido cambiados. Entonces lo importante es el fundamento. Y veíamos a Casuele, y decía Pablo, pero no es que le estaba hablando solamente al pueblo, sino él le habla a los edificadores. Y él le dice, y muchas veces cuando... 1 Corintios capítulo 3 y 4 quiero compartirte. Dice el apóstol Pablo, hay hermanos, cuando aquel que es puesto por Dios, como mal dicho, como dice el pastor, cabeza, ¿no? Pero es el que, digamos, de la localidad. Siempre sabemos que la cabeza de la iglesia es el Señor. Amén, gloria a Dios. Pero hay personas que están puestas, aquellos que han alcanzado alcanzaron mayor revelación, aquellos que han sido iluminados por Dios para poder ser edificadores. A él les habla Pablo. Y hay muchos, cuando Pablo le hablaba de esa manera, ellos en vez de recibir la palabra de Dios se enojaban, se molestan y causan división. Y yo, hermano, dice, no puedo hablaros como a hombres espirituales, sino como a carne, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, porque aún no erais capaces de recibirlo, pero ni siquiera sois capaces ahora, porque todavía sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos y contienda, ¿no sois carnales y andáis según lo humano es? Porque diciendo uno, yo soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolo, no soy hombres de la carne. ¿Qué pues es Apolo? ¿Y qué es pues Pablo? Dice, ministro por medio de las cuales la habéis creído, y eso según lo que a cada uno de ellos concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega, uno son, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedra preciosa, madera, hierba u hojarasca, la obra de cada uno, dice, se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego es revelada, y la obra de cada cual sea el fuego mismo la aprobará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno es consumida, él sufrirá pérdida, pero él mismo será salvo, aún así como pasado por el fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Dice, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que sois vosotros. Fíjense qué maravillosa esta primera parte, ¿no? Cuando él habla acá. No podía decirle nada espiritual, porque ellos no habían creído. No les podía hablar como espirituales, cosas espirituales, sino tenías que hablarle con este tono, ¿no? Pero nosotros hoy tenemos el privilegio de poder recibir esta palabra, poder no cometer los errores que ellos recibieron. Hablo de aquellos que están haciendo hoy por hoy, no pueden tener la capacidad de unirnos para poder edificar la iglesia para el Señor, ¿no? Y Pablo fue el apóstol, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como un sabio. Fíjense, y acá en la Biblia, en este capítulo, habla varias veces de lo que es de la sabiduría. ¿Quién es sabio entre vosotros? Y la sabiduría, el sabio dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y aquel que obra de esta manera es porque no está teniendo temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es decir, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como sabio puse el fundamento. Usó la sabiduría que Dios le dio y no usó otro fundamento. Nosotros cuando somos sabios, ¿dónde vamos a ir? A la palabra. No vamos a ir al razonamiento, al pensamiento. No, para mí me parece... Y hoy los hermanos, porque hay una parte más adelante que voy a compartir, ellos creían que eran sabios, pero eran necios.
y por medio de su necedad Dios los prendió en su propio pensamiento. Entonces nosotros, si somos sabios, demostramos la sabiduría ¿dónde? Yendo a la palabra de Dios. Amén. Si Dios dice así, hermano, eso es lo que yo soy. Nosotros somos sabios, porque Pablo fue sabio y él puso el fundamento, y fue en ese fundamento que él edificó. Y así nos enseñó a edificar sobre el fundamento. Y dice, y otro edifica encima. Siempre sobre el fundamento. Pero cada uno mire cómo sobre edifica, basándose en la enseñanza y el fundamento. La enseñanza y el fundamento. No podemos dejar ni la enseñanza ni el fundamento. Pablo nos dejó la enseñanza y el fundamento. El fundamento, y sobre el fundamento, por medio de la enseñanza, vamos a alcanzar todo lo que Dios quiere. Y eso es algo que tenemos que darle valor. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento. Para aquellos que hemos recibido y hemos sido revelados, ¿cuál es el fundamento? Es Cristo. Él es el fundamento. Nadie puede venir a darnos otros fundamentos. Y si sobre este fundamento, dice, alguno edifica tal cosa, dice, la obra de cada uno será probada. El fuego. Acá el fuego siempre habla de juicio. Que vamos a tener dificultades. De eso habla el fuego. De las dificultades. Cuando vienen las dificultades. Cuando nosotros necesitamos mostrar que somos maduros, crecidos, desarrollados. Viene la situación, viene el fuego. Dice, y Él los prueba si realmente han edificado piedra, oro, ¿vio? Todo lo que Dios, los materiales que Dios nos dio. Y así tenemos ganancia o sufrimos pérdida, ¿no? Y bueno, y esto es algo maravilloso, así por encima, ¿no? Dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, dice, si alguno en el 18 dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase necio para llegar a ser sabio. Y hoy por hoy, lamentablemente, cuando uno se topa con alguien, lo primero que él cree que el conocimiento es sabiduría. Y el conocimiento no es sabiduría. El conocimiento es algo que uno con la mente natural nuestra podemos adquirir. El conocimiento. La sabiduría es algo que viene de lo alto. La sabiduría es algo que recibimos por causa del conocimiento. La sabiduría es aceptar el pensamiento de Dios. La sabiduría. El conocimiento es algo que recibimos, así exteriormente. La sabiduría es algo que emana de nosotros por medio de creer en Dios y de poder recibir el conocimiento que recibimos. Nadie se engañe a sí mismo. Dice, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase necio para llegar a ser sabio. No sé nada, Señor. Yo necesito saber, necesito entender. No entiendo nada, pero normalmente todos los hermanos creen que entienden todo y no entienden nada. Porque creyendo ser sabios a veces muestran que son necios, que son tontos. Porque la sabiduría de este mundo, dice, es necedad, es necio para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios, dice, en su astucia de ellos. Dice. Y otra vez, el Señor conoce los razonamientos de los sabios, que son vanos. Cuando alguien va de parte de Dios y comparte, enseguida uno discierne los razonamientos que ellos ponen. Para no edificar, para no unirnos, para no poder llevar a cabo el propósito de Dios. Uno les clama en el Señor para poder unirnos, pero tienen cada razonamiento que son solamente de los pensamientos naturales, de su propio. Dice Pablo, no puedo, si hay entre vosotros divisiones, celo. Entonces esa condición hace que nosotros pongan razonamiento. Razonan en contra de lo que Dios quiere para no llevar a cabo lo que Dios quiere. Y son justas razones según ellos. No pueden unirse. No, hermano, yo no, porque yo no pienso como ustedes, no hablo como ustedes, la verdad que no lo entiendo. Y van en vez de ir a la palabra de Dios, que todo lo podemos en Cristo, si tenemos una mente humilde. Y así que, y otra vez dice el Señor, conoce los razonamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, dice, porque todo es vuestro, dice. Sea Pablo, sea Apolo, dice, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, dice. Y vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios. Qué maravilloso, hermano, poder entender estas cosas. Yo antes me enojaba con los hermanos y discutía y renegaba y miraba. Hoy le doy gracias a Dios porque me sacó eso, porque no vivía la paz, no tenía la paz, no podía entender. Y cuando no estuve viviendo la vida del cuerpo, la vida de la iglesia, entendí muchas cosas. Muchas cosas. Uno dice, ¿cómo puede ser que entienda fuera del cuerpo, fuera de la iglesia? Y el Señor sabe, no sé cómo hace, pero entendí todo lo que hacía mal en ese momento. Así pues tengamos los hombres, dice, por servidores de Cristo en él, 4:1.
Así pues, tengámonos los hombres por servidores de Cristo y mayordomos de los misterios de Dios. Además, en cuanto a esto, Además, en cuanto a esto, lo que en los mayordomos se busca es que cada uno sea hallado fiel. Amén. Yo en muy poco tengo el ser examinado por vosotros, o por un tribunal humano, y ni aun yo me examino a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, pero no por eso soy justificado, pero el que me examina es el Señor. Amén. Así que no juzgué nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, y el cual sacará a luz lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Fíjese, cuando uno no usa la sabiduría, no entiende este versículo, que el Señor saca a la luz todas las cosas. Él va a sacar a luz todas las cosas, y nosotros no podemos juzgar. ¿Vio? El Señor es juzgar, y aún yo mismo me puedo juzgar, porque el Señor ya me examinó y me encontró justo con la vida de Él. Ahora el Señor nos examina y nos ve en Cristo. Sí, Señor. ¿Vio? Y nosotros creemos que estamos en Cristo, y que somos de Él y que Él es de Dios. Dice, pero estos hermanos, dice, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo, dice, por amor a vosotros. ¿Vio? Él presentó un ejemplo nada más, de que uno era de Pablo, el otro era de Apolo, y así hoy pasa también. Y no podían decir que Pablo y Apolo eran la misma cosa, que los dos eran siervos, que eran edificadores, que podían estar juntos, y que cada uno tenía algo, y que cada uno iba a recibir de ellos conforme a lo que él obró en cada santo que él le tocó edificar. Pero yo no, uno era más simpático, el otro no, entonces yo era de Pablo, el otro de Apolo, acá estoy más cómodo, el otro no permite, pero no era el caso, porque Pablo y Apolo eran iguales, porque Apolo había sido enseñado a la manera de Pablo por los hermanos mayores. Dice, porque los hermanos, por esto, hermanos, dice, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo, dice, por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no ir más allá de lo que está escrito, para que no os hinchéis de orgullo, dice, orgullo, favoreciendo al uno contra el otro. Fíjese, y ahí dice, ¿por qué? ¿Quién nos distingue? Fíjese, dice, hay una frase que dice que es un hermano muy distinguido. ¿Por quién? No, el hermano tiene una iglesia, no, pero es muy distinguido, es muy conocido. ¿Quién nos conoce? ¿Quién nos distingue? Dice, ¿no es el Señor el que nos tiene que distinguir? Porque ¿quién nos distingue? Dice, ¿o qué tienen que no hayan recibido? Y si lo recibiste, dice, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Como si hubiese alcanzado por su propio razonamiento, o su propio... No, todo fue por causa del Señor. ¿Y por qué se glorían? ¿Por qué no pueden, en vez de gloriarse, por qué no podemos unirnos? Pues según pienso, dice, perdón, ya estáis saciados, dice en el 8, Pablo, ya estáis saciados, os habéis enriquecido, si nosotros habéis llegado a reinar, y ojalá les hubiese llegado a reinar, para que nosotros reinemos también juntamente con vosotros. ¿Vio? Ya estáis saciados. Ellos creían, ya habían alcanzado todo, ya estaban ricos, si nosotros habéis llegado a reinar. Fíjese, y acá, ¿vio? Pero ellos reinaban en su mente natural, ellos reinaban en la carne, porque estaban reinando en la carne, en su ego. Corintio era un lugar de gente muy rica, de gente de puerto, de trabajo, y ellos acá habían introducido lo que es lo económico, todo, ¿vio? Lo acomodaban siempre a la manera de ellos. Y bueno, y eso, ellos creían que su riqueza estaba en lo que ellos poseían, y ellos querían mantener conforme a lo que ellos pensaban la iglesia, porque para que no les toquen lo que ellos habían alcanzado. Pues según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, porque hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Fíjese la diferencia. Ellos querían reinar. Ellos creían que reinaban, y por eso creían que vio algo. Pero Pablo dice, bueno, nosotros llegamos a hacer, dice, espectáculos al mundo, ¿vio? Porque ellos fueron torturados, fueron cada vez que eran exhibidos. ¿Vio? Nosotros somos necios, dice, por amor a Cristo, más vosotros prudentes. Acá cuando él habla es algo que irónicamente, ¿no? Como Pablo dice, nosotros somos necios, quiere decir, ¿vio? Ellos no usaron de la sabiduría. Pablo no usó, él era necio en cuanto a para con Dios. Dice, más vosotros prudentes en Cristo,
nosotros débiles, mas vosotros fuertes. ¿Vio? Ellos creían que eran prudentes, pero no eran prudentes. Y decían que estaban en Cristo. Y mostraban una vida totalmente indiferente a la verdad. Dice, nosotros débiles, dice, ¿vio? Mas vosotros fuertes. Pero no estaban fuertes por la verdad. Estaban fuertes en su razonamiento, en su pensamiento. Dice, ¿vio? Vosotros, llenos de gloria. Se gloriaban en los otros. Mas nosotros deshonrados. Pero el Señor los honró. Deshonrado según los ojos los demás, porque fueron exhibidos, ellos eran la vergüenza, como en la época de los que peleaban con los leones, los tiraban, ellos eran deshonrados, los exhibían después. Y bueno, me doy gracias al Señor por poder compartir estas cosas. Dice, nosotros somos necios por amor a Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros llenos de gloria, mas nosotros deshonrados. Hasta esta hora, dice, padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y andamos sin dónde morar. La diferencia de ellos. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y lo soportamos. Nos difaman, hablan mal de ellos, dice, y exhortamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todas las cosas. Y eso es lo que recibían por permanecer en la verdad, ¿verdad? Por no seguir la corriente de este siglo, dice. No, por no conformarse, dice, a este siglo y llevar la mentira dentro de lo que Pablo quería llevar, ¿no? Ellos pasaron a hacer todo esto. Y ese es el temor de hoy en día, que nadie quiere vivir esas cosas, nadie quiere pasar por eso, ¿no? Y todos quieren vivir una vida maravillosa, quieren reinar. La mayoría de los hermanos quieren reinar. Y Pablo, como dijo, ojalá pudieran reinar, pero verdaderamente, y él reinaría con ellos, porque él estaba convencido que él fue quien les dio la verdad por medio de él, Apolo. Y bueno, y hasta acá le podía compartir, hermano, para no hacerme tan extenso, pero era maravilloso poder ver esto, ¿no? Qué hermoso es poder entender y poder llegar a creer lo que la palabra de Dios, esta condición que ellos tenían por creerse que ellos eran algo. ¿Quién los distingue? Dice. ¿Quién os distingue? Dice. Y gracias a Dios que nosotros sabemos que el Señor nos distingue. Él nos hace diferente, Él nos separa. Y bueno, gracias al Señor por esta palabra. Que Dios le dé entendimiento si yo no he podido con mis palabras, hermano. Que el Señor le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Bendito Gracias sea al Señor por la vida de nuestro hermano Antonio, ¿no? Amén. Compartiendo la palabra del Señor. Y bueno, hermano, que el Señor nos siga abriendo los ojos del Bendito sea el entendimiento, nombre ¿no? del Señor. Si alguien quiera compartir algo más, Gracias, le damos, Señor, para anotar nuestra ofrenda. por tu gracia, Señor, por tu cuidado. Cuidado de Dios. Mi alma te alaba. Amén, hermanos. Amén. Gracias le damos al Señor por este día maravilloso que Él ha preparado. Amén. Amén. Para Amén. nosotros. Gracias le damos al Señor por la salud de nuestro hermano Nicolás. Amén. Amén. Lo declaramos sano en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, la verdad que este libro de Primera de Corintios es tan rico, ¿no? Yo me maravillaba ahí en una parte. Sabemos de lo que viene hablando, ¿no? Dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero que el que me juzga es el Señor, Señor. ¿no? Y Él sacará a luz todas las cosas, dice, ¿no? Y pensaba yo, digo, si los hermanos pudieran entender, porque a veces usamos este pasaje cuando contendemos con alguien, ¿no? Y bueno, el Señor conoce, Él va a sacar a luz todo. No, pero no está hablando de sacar a luz para acrecentar la contienda, sino está sacando a luz en mí, para que yo pueda ver lo que hay en mi corazón. Amén. Amén. Porque el juicio siempre empieza por la casa de Dios. Sí, Señor. Quería agregar eso nada más. Y voy a cantar un himno con la hermana María. Oh, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Si ustedes nos quieren acompañar, hermano, es el número 39 del himnario. Acá en el original dice, del cielo viene, y nosotros lo vamos a cantar al revés, del cielo vino, porque Amén. ella vino, amén. Amén. Solamente eso le vamos a cambiar. Así que acá no se ve nada, Mari. Acá se ve y acá está cambiado para que te puedas guiar. Ya lo habíamos practicado. ¿Sí?
Gracias, Señor. Ya lo habíamos practicado. Amén, hermanos. Vamos a cantarlo todos juntos para la gloria del Señor. Alabado sea tu nombre, Cristo amado. 39. Gracias, Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Así que bueno, que el Señor pueda bendecir la vida de nuestra hermana Andrea. Amén. Que el Señor en este yo siempre le digo a una hermana, a una amiga que tengo, dice que Pablo dice, he peleado la batalla de la fe. Amén. Dice, ¿no? He acabado mi carrera. Y yo le digo a la hermana, a veces me dice, ¿por qué vienen estas cosas a mi vida? Me dice esta hermana, ¿no? Y yo le digo, ¿cómo vamos a aprender el arte de la guerra? Amén. Es en el campo de batalla. Amén. Amén. Si no hay situación en nuestra vida, ¿cómo aprendemos a usar la espada del Espíritu? ¿Cómo aprendemos a usar el casco de la salvación? El yelmo, la espada, el escudo, los pies, ¿vio? Todo eso es la armadura que ya la tenemos puesta. Amén. ¿Vio? Porque la armadura, como decía un hermano, no es un casco de metal, ni de plástico, ni de nada. Es la palabra de Dios que fue sembrada en nuestro corazón. Amén. Sí, amén. ¿Y dónde tenemos que aprender a usarla? En el momento de la prueba. Por eso los bendecimos a los hermanos, Amén. a la hermana Gloria a Estela, Dios. al hermano Nicolás, Amén. a toda la familia y que puedan salir en victoria. Señor, Amén, gloria amados a Dios. hermanos. Declaramos tu palabra, Señor. El himno 39. El río del amor de Dios, muy ancho es, profundo como el grande mar, del cielo vino, sí. Sus aguas cristalinas son, conceden gozo al corazón, y al que bebe salvación, del cielo vino, sí. Y este río de amor, del cielo vino, sí. Nos quitará todo temor, del cielo vino, sí. Y nos enseña cómo amar, cómo al prójimo amparar, hasta la vida terminar, del cielo vino, sí. Deseamos el poder sentir, del cielo vino, sí. De Dios el fuego recibir, del cielo vino, sí. Deseamos sus tesoros dar, el evangelio anunciar, y al perdido proclamar la salvación. Venid ahora, sí, venid, del cielo vino, sí, y esas aguas recibid, del cielo vino, sí. Todo aquel que beberá, siempre gozoso quedará, y nunca más la sed tendrá, el don del cielo vino ya. Amén, amados hermanos. Qué hermoso, amén, porque él le dijo a la samaritana, dice, si tomás el agua de este pozo vas a volver a tener sed, pero si tomás del agua que yo te doy, no tendrás sed nunca más, amén. Y él es el agua de vida. Amén, amados hermanos, gracias le doy al Señor. Gracias, Señor, porque nos hace todo, Padre amado, gracias. Gloria a Dios. Amén, vamos lustrando las herramientas, ¿vio? Así que yo siempre le digo a mi esposo, mire, el pastor de los santos, teníamos días de creyente, 1 mes, 2 meses, ni conocíamos los himnos, ¿vio? Y él decía, que pase la hermana a cantar un himno. Y nosotros no sabíamos, pero aprendíamos, y así vamos perdiendo la vergüenza, y vamos perdiendo
a tal punto que ahora no nos callan, ¿vio? Así que gracias le damos al Señor, hermano. Estamos gozosos porque el Señor nos ha dado un día más de vida. Amén. Estamos pensando en el hermano Nicolás, pero nos gozamos porque sabemos que el Señor lo va a sacar en victoria. Amén. Que Él siga bendiciendo, hermano, a la continuación. Saludamos a nuestra hermana Rosemary en Bolivia. Mire, estaba sentada y digo, le voy a saludar a la hermana que está en Bolivia, a nuestra hermana Melanie, a Jesús y a Celeste. Que el Señor añada bendición a su vida en este día. Amén, amados hermanos. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gracias damos al Señor. Gloria a nuestra hermana Ramona y a nuestra hermana Mari que pudieron alabar al Señor, ¿no? Amén, gloria a Dios. Y así es, hermano. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Cuando venimos así aprendemos, hermano. La vida cristiana se va aprendiendo Amén. día a día, ¿no? Sí, Señor. Entonces, gracias al Señor también. Quiero agradecer al Señor en esta mañana por poder estar acá con ustedes, hermano. Amén. De poder dirigir la reunión, ¿no? Gloria a Dios. Gracias doy al Señor porque desde que me opino no había dirigido la reunión, hermano. Gracias. Soy sincero porque como allá yo voy de visita y estoy en casa solamente. Pero sí, nunca he dejado de hablar también la palabra del Señor. Amén. Así que agradecido al Señor, un saludo también para mi familia en Bolivia. Amén. También mi hija se fue recién nomás, ella llegó ese día viernes, llegó allá a Cochabamba, ¿no? Así que hoy quiero cantar al Señor. Amén. Dice la hermana siempre que... Pero a mí me encanta esa alabanza, hermano, que está en la carpeta. Y porque eso fue lo que verdaderamente hizo el Señor por nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. No me acuerdo si está en el número 23. Sí, el número 23, hermano. Dice, si no fuese el amor de Cristo, Amén, gloria a Dios. ¿qué sería de mí? Amén. ¿No? Una preciosa alabanza, ¿no? Y con esto yo quiero agradecer al Señor porque Él me da un día más de vida y por estar acá con ustedes, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Si no fuese el amor de mi Cristo, ¿qué sería de mi alma? ¿Quién vino al rescate del hombre perdido y sin Dios? Si no fuese el amor de mi Cristo, ¿qué sería de mi vida? Seguiría yo siendo azotado y esclavo por el vil engañador. No soy rescatado con oro, ni plata, ni piedra preciosa. No soy rescatado con cosas terrenas que no tienen valor. No soy rescatado por ritos, ni rezos, ni obras humanas. Mas soy rescatado a precio de sangre vertida en la cruz. A precio de sangre, a precio de sangre, a precio de sangre, vertida en la cruz. A precio de sangre de mi Salvador Jesús yo soy. A precio de sangre, rescatado yo fui. Si fuese con cosas terrenas el rescate del hombre, el sacrificio de Cristo no tendría sentido ni tampoco valor. El precio de un alma es el precio más alto de todos los siglos. Por eso el rescate es a precio de sangre vertida en la cruz. A precio de sangre, a precio de sangre, a precio de sangre, vertida en la cruz. A precio de sangre de
rescatado yo fui. Amén, gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Gloria le damos al Gracias, Señor, Señor. hermano. Amén. Preciosa alabanza, ¿no? Amén. Aquí vemos, hermanos, lo que verdaderamente con qué fuimos comprados nosotros, ¿no? Nosotros Gloria a fuimos Dios. comprados a precio de sangre, hermanos, ¿no? Señor Jesús. Así que con esto quería agradecer al Señor, hermano. Y Amén. luego vamos a hacer el servicio de la ofrenda en esta mañana. Gracias. Ya pedí a nuestro hermano Fabio que él será el que haga el servicio de la ofrenda, ¿no? Mientras cantamos el 143 himno, póngase de pie, amado hermano. Cristo ya viene. Cristo viene por su iglesia. Así dice, ¿no? La palabra del Señor, que Él viene por su iglesia. Y eso vamos a cantar, hermano, porque va a ser ese día, va a ser un día glorioso, hermano. Amén. ¿Cuánto dice amén, hermano? Amén. Gloria a Dios. Cuán gloriosa será la mañana, dice, cuando venga Jesús el Salvador. Amén, amén. Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador, vencedores unidos en la nube, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre allá Él reinará. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será olor de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre allá Él reinará. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y los fieles esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre allá Él reinará. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Padre amado, te damos la gracia con mis hermanos Sí, Señor. por poder llegar a tu casa, Señor, Gracias, a escuchar Señor tu Jesús. palabra, tu alabanza, Bendito Señor. sea tu nombre. Padre amado, bendice a todos mis hermanos que pudieron Dios, enfrentar Señor hoy Jesús. Amén. y a los que no Padre, pudieron tu enfrentar, alma bendícelos de saludable, igual Padre. manera, Amén, Señor. Señor. Oh, Padre Señor amado, Jesús. te pedimos Gloria por nuestros te damos, hermanos que dice. están enfermos, que Bendito ponga sea tu tu mano, nombre, Señor. Amén. Tu sangre Santo tiene eres tú, poder, Señor. mi Señor Jesús. Amén, Oh, En Señor. nombre del Padre, que del el Espíritu Hijo y del Santo pueda Espíritu hablar en esta Santo. mañana, Amén, Señor, a Señor. cada uno de nosotros. Amén. Gracias damos al Señor, hermano. Tenemos al pastor con la meditación de la palabra en esta mañana. Así que, porque podamos nosotros abrir los ojos de vuestro entendimiento, hermano. Amén. Gloria a Amén, Dios. amén. Amén, hermano, amén. Gloria al nombre del Señor. Gracias damos por todo lo que hemos escuchado. Amén. Amén, gloria a Dios. Ay, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Vamos a... Hoy teníamos que haber participado en la mesa del Señor, pero todos conocemos, ¿no?, que no va a poder ser. Señor Vamos a Jesús. esperar, dice, esperaos unos a otros. Amén. Sí. Entonces, casi que vamos esperando al hermano Nico, Gloria a Dios. a la hermana Estela y a otros hermanos Amén. para poder participar en la mesa del Gloria a Señor. Dios. También el agape lo pasamos para el fin de semana que viene, hermano. Estamos todos, pa. Ahora viene Nico también. ¿Ah, viene Nico también? Si le dan el alta ahora, bien. Así le dan. Sí, pero le iban a dar ahora, así que... Ah, bueno, vamos a participar entonces
Del ágape. Bueno, Estamos en la mesa. gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor. Amén, hermanos. Gloria a Dios, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Alabado sea el Señor. Amén. Vamos a leer ahí en el libro de Hebreos. Gloria a Dios. Gloria al nombre de mi amado Señor. Gracias, Jesús amado. Y vamos a leer ahí en el capítulo 7. Y el sacerdocio de Melquisedec es un tema que está tan relacionado con nuestro sacerdocio, ¿no? Porque nosotros somos sacerdotes, ¿no? Somos levitas, por así decirlo. No somos levitas, pero más o menos tenemos el sacerdocio de Melquisedec. No podemos ser levitas porque los levitas vendrían a ser el sacerdocio arónico, ¿no? Así que no nos podemos comparar con los levitas, pero sí con el sacerdocio de Melquisedec. Y sabemos que Jesús es nuestro sumo sacerdote, ¿no? Porque ahí lo dice en el capítulo 3 de Hebreos, ¿no? Dice en el versículo, el capítulo 3, ahí se me fue ya, dice por acá por tanto, hermanos santos, participantes y llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Amén, hermanos. Entonces Dios, y ahora nosotros tenemos el sacerdocio de Cristo, no el sumo sacerdocio, pero sí la administración, ¿no?, de esta vida, ¿no?, que viene por la palabra, porque hay una vida que podemos retener, pero hay una vida que tenemos que compartir. La vida que retenemos es la vida del Espíritu que se nos pueda dar, ¿no? Y la vida que compartimos es la vida que está en la palabra, ¿no? Esa palabra nosotros la compartimos y otros se benefician como nosotros nos hemos beneficiado. Amén. Por eso es tan importante, ¿no? A veces queremos ministrar vida, pero tenemos que ministrar vida por medio de la palabra, ¿no? Porque la vida, la palabra es la simiente. Y Pablo dice, yo os concebí, dice, ¿no?, por medio del Evangelio. Fíjese. Entonces, si nosotros queremos dar vida, nosotros tenemos que dar la palabra, la sana palabra, ¿no?, la saludable palabra, como le hemos leído nosotros en estos días, que no me acuerdo dónde está ahora. La sana palabra da sana salud, ¿no? Y eso produce un corazón sano, una mente sana, ¿no? Y produce en nosotros pensamientos sanos. Todo es por la vida sana que nosotros tenemos, ¿no? Nosotros recibimos la vida sana de un hombre saludable, que es Dios, ¿no? Él nos dio su vida, ¿no? Y su vida no hay un ápice de muerte ahí, en esa vida. No hay nada de muerte en la vida que nosotros recibimos. Entonces, por eso, por todos lados brota, cuando Dios es realidad en nosotros, y cuando hablo de Dios, hablo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces brota vida por todos lados, hasta cuando hablamos. No, hablamos vida, porque tenemos la vida sana, la palabra sana, el corazón sano, el pensamiento sano, todo sano. ¿Vio? Y lo sano va comiendo la enfermedad. Eso la va destruyendo, porque cuando hay vida, la enfermedad nunca puede con la vida de Dios estoy hablando, ¿no? Sino por el contrario, sino que la vida de Dios la come a la vida que no es sana. Bueno, gloria al nombre del Señor. Y estamos hablando del sacerdocio de Melquisedec. ¿Por qué este Melquisedec, capítulo 7.1, ¿no?, de Hebreo, este Melquisedec, alabado sea el Señor, ¿no? Porque en el versículo anterior, en el capítulo 16, versículo 19, dice, por lo cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor,
hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Imagínese el privilegio que tuvo Abraham, ¿no?, de haberse encontrado con este sacerdocio. Y en cuanto a la ley, no había mención de este sacerdocio, porque el sacerdocio venía por la tribu de Leví y la descendencia de Aarón. Pero fíjese, Abraham tuvo un privilegio, ¿no?, que él pudo ser ministrado por el Señor Jesucristo, ¿no?, por el sacerdocio de Jesucristo. Abraham, nuestro padre en la fe, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Entonces él no recibió nada de la ley, Abraham. No recibió nada. Ahora dice, porque este Melquisedec, que fue declarado, que fue precursor, que fue sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, por este Melquisedec, rey de Salem, Salem significa fundamento de paz, ¿no?, sacerdote del Dios Altísimo, alabado sea el Señor, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Acá en este capítulo, lo que más me atrae a mí de este capítulo es la resurrección de Cristo. Es la resurrección de Cristo. Eso está un poco escondido. Hay otros temas ahí, ¿vio? Hay otros temas ahí que el legalismo resaltó. No resaltó esos temas, pero escondido, porque todo esto, como dice nuestro hermano, todo esto es revelación, es iluminación. Y acá este pasaje, si bien habla del sacerdocio de Cristo, pero sobresale la resurrección. Entonces dice, quien asimismo dio a Abraham el diezmo de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. ¿Vio? Este es un rey de justicia, ¿vio? Es decir, que él gobierna la justicia. Y nuestro amado Señor. Porque en él mismo, él fue creado en la justicia y en la santidad de la verdad. ¿No? Él fue creado como la nueva creación, estoy hablando, ¿no? No como Dios, no, como Dios es el increado, pero como una nueva creación, porque trajo una nueva creación. Él fue creado, como dice ahí, creo que el libro de Efesios, ¿no? Dice, y asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa rey de justicia, ¿no?, rey de paz, ¿no? Esto es rey de paz. Bueno, lo aclara, ¿no? Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tenía principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, ¿no? Permanece sacerdote para siempre. Entonces, ¿a dónde nos lleva? A considerar, dice. A considerar. Pues, ¿cuán grande era este? ¿Cuán grande era este sacerdocio? ¿No? Y fíjense, ¿cuál sacerdocio consideran grande los hermanos? El sacerdocio de Aarón, ¿no? El sacerdocio levítico. Vaya a tocarle usted al sacerdocio levítico y arónico a los hermanos. Pero, sin embargo, dice que nosotros tenemos que considerar, ¿no?, que el sacerdocio de Melquisedec es mayor que el sacerdocio levítico y arónico, ¿no? Es mucho mayor, ¿no? Considera pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio el diezmo del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, ¿no?, hablando del otro sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los diezmos de Abraham, ¿no? Pero ellos tomaban el diezmo conforme a la ley, porque dice, ciertamente, dice, en los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamientos conforme a la ley, dice, según la ley, el diezmo de los hermanos, pero cuya genealogía, dice, en el 6, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, ¿no? Jesús no tiene nada que ver ahí. Nuestro amado Señor Jesucristo no tiene nada que ver ahí, ¿no?
este sacerdocio según Melquisedec, ¿no? Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham, ya no es conforme a la ley, sino es conforme a la gracia, ¿no? Tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Abraham reconoció el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Reconoció que Jesucristo era mayor que él mismo. Fíjese, que era mayor. Reconoció que el sacerdocio de Melquisedec era mayor que el sacerdocio arónico, ¿no? Que nuestro sacerdocio es mayor que el sacerdocio levítico. ¿Y cómo lo reconoció? Dice, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham, es decir, tomó de Abraham los diezmos y bendijo a aquel que tenía las promesas. Y entonces aclara, ¿no?, el versículo 7, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor, ¿no? El menor es bendecido por el mayor. Ahora, ¿quién era mayor?, ¿no? Y bueno, ciertamente que en aquel tiempo el menor fue Melquisedec, no fue bendecido por el mayor, o es al revés. El menor fue bendecido, es decir, que Abraham fue bendecido por alguien mayor que Abraham. Fíjese, fue bendecido. Entonces, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, ¿no? Acá reciben hombres que mueren los diezmos, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Entonces fíjese que el diezmo es una declaración de fe. ¿Qué declaramos nosotros? No conforme al viejo pacto, sino conforme al nuevo pacto. ¿Qué declaramos? Que Jesucristo resucitó, ¿no? Que Jesucristo pasó por la muerte, por la sepultura, por la glorificación y ahora está sentado a la diestra de Dios, ¿no? Porque allá, dice, recibe los diezmos uno que vive, ¿no? Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Fíjese, ¿no? Y eso ahí entra lo que hablábamos con los hermanos, ¿no? Que muchas veces el diablo introduce en nuestras congregaciones la división y muchas veces trata de sacarnos nosotros del cuerpo de Cristo por medio de las riquezas que muchas veces hay afuera de la iglesia, ¿no? Hay hermanos que trabajan los sábados y los domingos, ¿no? Y no pueden congregarse y ganan mucha plata, ganan bastante bien, pero no se pueden congregar. Y bueno, y ahí está el precio, ¿no? El precio para no poder crecer, para que esa vida que está dentro de nosotros no se forme, ¿no? Para que no llegue a ser un hombre espiritual. Entonces se vuelcan a las riquezas, se vuelcan a la codicia, quieren tener. Y está bien tener, ¿no? Si usted tiene un coche, tenga el mejor coche. Si usted quiere dinero, tenga dinero. Si usted quiere mejor, lo que usted quiera tener, usted puede, pero no pagando un precio tan alto, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, no dejando al Señor. Si el Señor nos puede dar mucho más de lo que el enemigo nos puede dar, ¿no? Amén de que el Señor nunca nos va a dar lo que nosotros queremos, sino que Él nos va a dar siempre lo que nosotros necesitamos para esta vida, no lo que queremos, porque todos queremos muchas cosas, pero tal vez eso sea tropiezo para nosotros. Si el Señor nos da lo que nosotros queremos, es como que nosotros le diéramos a nuestros hijos chicos cosas que ellos quieren. Pero nosotros a un chico de 9 años no le compraríamos una moto de 150 cilindradas, no le compraríamos. Pudiéndose la comprar, no se la compramos, porque sabemos que puede aprender a manejarla y se puede tener un accidente. Bueno, entonces fíjese que allá dice uno que da testimonio de que vive,
él recibe el diezmo. Acá hombres mortales, pero acá, entonces cuando nosotros diezmamos estamos declarando, ¿no?, que Jesucristo resucitó. Cuando no diezmamos, entonces estamos negando la resurrección de Cristo. Y eso es lo que lo que Satanás quiere que nosotros hagamos, que nosotros neguemos la resurrección de Cristo. Y esto parece algo pequeño, pero es que el Evangelio está, la base de nuestra fe está en la crucifixión, muerte, resurrección y glorificación del Señor. Nosotros tenemos que confesar, tenemos que declarar que Cristo resucitó. Porque si Cristo no resucitó, entonces estamos en nuestros pecados todavía, aunque Él haya muerto. ¿No? Porque la victoria que nosotros tenemos sobre Satanás, sobre el pecado, es no cuando Cristo murió, sino cuando Él resucitó. Cuando Jesús resucitó. Entonces nosotros vamos a tener siempre, y el diablo logró, a través del diezmo legal, del diezmo legalista, logró que los hermanos no declararan que Jesús resucitó, sino que, porque para él que se declare que Jesús resucitó es como que sigue siendo vencido cada día, ¿no?, sobre las circunstancias que cada hermano vive o cada hermana vive. Entonces dice, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa, ¿no? Y sin discusión alguna, el menor bendijo, es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero fíjese, dice, allí uno de quien se da testimonio, ¿quién da ese testimonio? ¿No? Abraham dio testimonio. ¿Quién da el testimonio de que Él vive para siempre, de que Él resucitó? No, aquellos que diezman. Ellos dan testimonio, ¿no? Y contra eso Satanás va a luchar. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? ¿No? Fíjese, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón, porque cuando porque cambiado el sacerdocio, es necesario que también se ha cambiado la ley. Y nosotros sabemos que ahora tenemos un sacerdocio nuevo con una ley nueva, ¿no? Y ahí se encuentra en Romanos 3:27, la ley que nosotros seguimos, ¿no? Porque si no estamos sujetos a la ley de Cristo, a la ley de la libertad, entonces ¿cómo podemos nosotros dar testimonio que Cristo vive? ¿No? Ahí en Romanos capítulo 3:27. ¿No? Y acá vamos a leer un poco el contexto, ¿no? Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Estoy leyendo el 21. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, ¿no? Por medio de la fe en su sangre. Dios puso a Cristo como propiciación, ¿no? La propiciación sabemos que es donde era la tapa que iba encima del arca y que ahí se derramaba el testimonio. ¿Cuál era el testimonio? La sangre del Cordero.
Ese era el testimonio. Ahí se derramaba el testimonio. Gracias. Alabado sea. A quien Dios puso como propiciación. Cristo es el propiciatorio. Por medio de la fe en su sangre. Y fue su propia sangre la que fue derramada sobre el propiciatorio. Para manifestar su justicia. ¿Yo? Ahora podía manifestar Dios su justicia. ¿No? A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Ahora puede manifestar su justicia porque la sangre de Cristo está vertida sobre el propiciatorio. Gracias, Señor. ¿No? Antes había que matar muchos animales para que eso pudiera continuar, pero ahora ya esa sangre es para siempre. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea el justo y el que justifica aquel que es de la fe de Jesús. ¿No? Aquel que es de la fe de Jesús. Pues, dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿No? ¿Cómo no vamos a jactar de la justicia nosotros? ¿No? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces hay una ley nueva, un sacerdocio nuevo. Entonces la ley de la fe cuenta las cosas que no son como si fuesen. ¿No? La fe de la ley, la ley de Cristo demanda fe, demanda creer, demanda obediencia. Entonces fíjese, volviendo a Hebreos, entonces si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, y en la ley recibió que había que diezmar, pero en la gracia no. No hay una ley que nos obligue a diezmar, no hay una, ¿no? Pero hay una ley que nosotros tenemos que declarar, ¿no? Nosotros no es como un mandamiento, la ley de la gracia no es como el mandamiento, sino que nosotros hacemos porque hemos creído, porque hemos sido persuadidos. ¿No? ¿Por cuál ley hemos sido persuadidos? Por la ley de la fe. ¿No? Hemos sido persuadidos en nuestro corazón. ¿No? Y entonces ahora nosotros declaramos que Jesús resucitó, que Jesús vive y que está sentado a la diestra de Dios. Fíjese, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, bueno, y después dice, porque cambiado el sacerdocio, es necesario que haya también cambio de la ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con la ley del sacerdocio levítico o arónico? Nada que ver. Nosotros no estábamos mencionados ahí. Pero sin embargo fuimos declarados sacerdotes por medio de la ley de Cristo. Y sin embargo por medio de la ley de Cristo podemos servir como sacerdotes, ¿no? En la casa de Dios. ¿No? Porque el manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec, ¿no? Se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Vio? Necesitaba un sacerdote, ¿no? Por medio del cual nosotros no tuviéramos que cambiar cada tanto la sangre ni tampoco la ley. No, se necesitaba un sacerdocio permanente. Entonces, y ese fue nuestro amado Señor Jesucristo. Y no según el orden de una vida indestructible. ¿Por qué? Porque Jesucristo tiene una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogados los mandamientos anteriores, a causa de la debilidad e ineficacia, pues nada perfecciona la ley, y la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho guiador de un mejor pacto. Jesús, nuestro Señor Jesús. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar,
Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hechos más sublimes que los cielos, que no tienen necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfectos para siempre. Alabado sea el Señor. Entonces, declarar que Jesús resucitó de entre los muertos, eso es una declaración que Satanás no puede soportar, ¿no? De esa declaración depende muchas cosas para nosotros. Declarar que Jesús vive, que Jesús no está muerto, ¿no? Que Él vive, ¿no? Que Él está intercediendo con nosotros. Esa es una declaración. Esa declaración usted tiene que orar al Señor para ver cómo logra esa declaración, ¿no? Porque no quiero volver sobre mis palabras, ¿no? Usted tiene que orar, Señor, ¿cómo puedo declarar que Jesucristo resucitó? ¿Cómo puedo declarar que Jesucristo es el sumo sacerdote, que es mayor, ¿no? Que Jesucristo es mayor que yo mismo? Porque muchas veces nosotros creemos que somos mayor, pero no, el único grande, el único digno de adoración y de alabanza es nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Le invito a ponerse de pie. Gloria al nombre del Señor. También mando saludos a la hermana Rosemary y a las familias, a la mamá de nuestra hermana Rosemary, que no la conozco, pero que el Señor la bendiga, la suegra de mi hermano Juan. El hermano Juan habla muy bien de su suegra, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer el buen yerno. Sabe que es una buena mujer. Que Dios le bendiga. Amén. Ya le dieron el alta, están viniendo para acá. Gloria a Dios. Quiere decir que ya le dieron el alta a Nico, así que estará viniendo para acá. Gloria al nombre del Señor. Igual, yo creo que tenemos que estar firmes en un pensamiento, ¿no? Que este diablo inmundo quiere introducirse en medio de nosotros por medio de las enfermedades, ¿no? Pero tenemos que resistirla en el nombre de Jesús. Como nos compartía la hermana Norma, ¿no? Nosotros no lo recibimos. No, nosotros estamos en el cuerpo de Cristo. Tenemos una vida saludable y no hay motivo para enfermarnos. Porque no tenemos relación con el pecado. No tenemos comunión con el pecado. No vivimos conforme a la carne. Vivimos conforme al Espíritu. Amén, hermano. Así que velemos en este punto. Oremos los unos para los otros para que en este invierno ninguno se enferme. Gloria al nombre del Señor. Padre, te damos las gracias. Muchas gracias, Señor, porque tú resucitaste de entre los muertos por medio del poder del Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú ahora estás intercediendo por nosotros. Tú eres nuestro sacerdote, Señor, para presentar nuestras oraciones, quitando toda aquella humanidad que está mezclada en ella, Señor. Señor, gracias porque tú estás, Señor amado, velando por nuestra comunión con el Padre y con el Espíritu Santo. Oh Señor, bendícenos cada día abriendo los ojos de nuestro entendimiento para poder, Señor, conocerte más íntimamente, más profundamente, Señor, a fin, Señor, de que podamos edificar la iglesia. Bendice a todos los hermanos que nos escuchan por Facebook, que ellos puedan entender, Señor, sobre tu voluntad agradable y perfecta, Señor. Porque sabemos que hay una voluntad, ¿no?, que tú tienes para con la iglesia, para con cada uno de nosotros. No solamente que seamos salvos, que seamos santificados, sino que podamos vivir, ¿no?, como una comunidad, como un cuerpo, Señor, ligados los unos a los otros por medio de esta vida que tú nos has dado. Oh Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amado. La reunión ha terminado. Amén. Amén.